Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Amén. Puede sentarse. Si se dieron cuenta que terminamos un poco como abrupto, porque el 25 pues sigue la idea. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque vamos a conectar el 25 con lo del 26 en la próxima enseñanza. Titulamos esta predicación Transitando el camino al cielo. Transitando el camino al cielo. Bien, algo muy propio del estilo del apóstol en la carta a los Hebreos es que él trata algunos temas, hace una disertación, un discurso amplio de un tema, termina el tema y exhorta. Esa exhortación abre paso para el otro tema, termina el tema y exhorta. Ese ha sido el estilo de él, y aquí lo estamos volviendo a ver. Ya hemos visto varias exhortaciones desde el capítulo 2, capítulo 4. Aquí en este capítulo vuelve a haber otra, y dése cuenta, acabamos un tema hace poco, el tema del sumo sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, que es superior a Aarón y al sistema levítico. De eso trató Hebreos 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y cuando ya termina esta sección temática, exhorta. ¿Sí? Ese es el estilo de él acá en la carta. Así que hoy, en el 19, comenzamos la exhortación. La enseñanza anterior, vimos cuando se acaba el tema. ¿Sí? Y se acabó el tema diciendo que el sacrificio de Cristo fue el sacrificio por excelencia. Y ahora, así que hermanos, ¿sí? O sea, teniendo en cuenta todo lo visto, hermanos, tal cosa, los exhorta. Prácticamente como acostumbramos a hacer en la predicación expositiva. Se expone un texto, se explica verso a verso, se muestra el trasfondo, se muestra el significado original y luego se aplica. Eso es lo que está haciendo él acá. Él da la exposición, citó Salmos y otros textos más, Jeremías, y ahora aplica. ¿Y cuál es la aplicación? La exhortación. Bien, ese es el estilo pastoral que caracteriza al autor de Hebreos. En nuestra opinión es el apóstol Pablo. Después de una bella disertación cristológica, ahora exhorta. Y es una exhortación memorable. Quizás el versículo más famoso es el 25, que pues hoy no vamos a alcanzar a ver, pero es un versículo o una sección que es muy conocida. Además, estas palabras son un puente perfecto que introducen la nueva sección de la carta. La nueva sección de la carta va a enfocarse en el tema de la fe. ¿Sí? La fe. Y bueno, usted sabe, Hebreos 11 trata de los héroes de la fe, porque es que desde aquí empezó a hablar ya de la fe. Concluye e introduce a la vez un nuevo tema. Vamos a estar viendo que el autor muestra lo novedoso, lo superior del nuevo camino que los hebreos tenían enfrente, y a la vez les muestra cuál debería ser ese corazón, ese espíritu, esa actitud correcta para transitar ese camino. Así estaremos viendo en dos puntos. Primer punto, del 19 al 21, un camino nuevo y mejor. Y el segundo punto será la aptitud para cruzar. Versículos 22 al 24. Comencemos. Primer punto,
un camino nuevo y mejor. Versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Bien. Así que es concluyente de todo lo visto, que hemos visto en pocas palabras la identidad de Jesús, la obra de Jesús, la grandeza de Jesús como sumo sacerdote. Entonces, si somos cristianos, tenemos en común a este Señor, a este Dios, a este sacerdote que es Jesucristo. Son palabras que aplican exclusivamente a los hermanos. Cristo es sacerdote solo de los hermanos, no de todo el mundo, ¿sí? Así que nosotros debemos tener el deber de reflexionar el tipo de libertad que Cristo compró para nosotros. Este tema lo estudiamos hace poco, providencialmente, en la serie temática sobre la libertad cristiana. Hoy se dio conclusión a ese tema en la escuela bíblica, casualmente. La libertad cristiana es aquello que ganó Cristo para nosotros. Les recuerdo, por ejemplo, el capítulo 21, párrafo 1 de la Confesión de 1689. Dice: la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, en ser librados de este presente siglo malo, de la servidumbre de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro, de la condenación eterna. También consiste en un libre acceso a Dios, en rendirle obediencia a Él, no por temor servil, sino con un amor filial, una mente dispuesta. En fin, ¿se acuerdan de ese tema que vimos recientemente? Bueno, eso lo compró Cristo en la cruz para los hermanos. Él lo ganó para nosotros, así que tenemos plena confianza. Y esa libertad cristiana es parte esencial de nuestra confesionalidad. La doctrina de la libertad cristiana es esencial en toda confesión cristiana, porque tiene que ver con la práctica que usted puede llegar a tener. Hay cosas que usted puede hacer, que Cristo le ha dado libertad para disfrutar, le ha dado también unos límites que no debe cruzar, y todo eso en sí es la libertad que tenemos en Cristo, como vimos en su momento. La doctrina de la libertad cristiana también es esencial para nuestra práctica. Y bueno, pero hoy ese tema no es sobre libertad cristiana, solamente les quiero mostrar la relación que hay, porque el apóstol quiere concentrarse en el principal componente de la libertad cristiana. Cuando vimos el tema de la libertad cristiana, ¿se acuerdan que en la primerita enseñanza dijimos que tristemente se ha rebajado para hablar de costumbres, de hábitos? Entonces, libertad cristiana es que un cristiano puede llegar a escuchar cierto tipo de música sin que pierda su salvación, o tomar ciertas cosas sin que pierda su salvación. Eso hace parte de la libertad cristiana, sí, pero no es lo esencial. Esa enseñanza vimos qué es lo primero. ¿Se acuerdan qué era lo primero? Lo primero, lo más principal, hermano, de la libertad cristiana es que tenemos acceso a Dios. Eso es lo principal. Que Cristo nos ha hecho libres para darnos acceso libre a Dios. Efesios 2:18 dice: porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y aquí encontramos un testimonio trinitario: el Hijo, el Espíritu y el Padre. Ahí vemos la Trinidad de Dios. Pero eso lo compra Cristo, porque es por medio de Él que tenemos entrada. Y es como si el Espíritu Santo fuera el que nos moviera en ese camino, en ese acceso, en esa entrada. Haga de cuenta esto, hermano. Es como si nosotros fuéramos ahora sacerdotes según el orden de Aarón. Acuérdense que ese sacerdote solo podía entrar a la presencia de Dios en el día de la expiación, una sola vez al año. Nosotros tenemos libre acceso a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos entrar a ese lugar donde el sacerdote podía entrar, pero no una vez al año, sino en cualquier momento.
Y nosotros estamos tan habituados a ese entendimiento que no nos damos cuenta de lo grande que es. Es que usted no alcanza a imaginarse eso, hermano, ni yo tampoco. Solo podía entrar alguien una vez al año, algunas horas, y eso tenía que cumplir un montón de rituales. Y ahora Cristo nos hace entrar a todos, hasta a las hermanas, hasta nosotros que ni siquiera éramos judíos. Dese cuenta, eso era impensable en el antiguo pacto. Es más, ni siquiera un israelita de otra tribu podía ir, mucho menos gentiles incircuncisos. Ninguno de nosotros podía entrar hasta dentro del velo. El velo del lugar santísimo. Nadie podía, hermano. Solamente un hombre, mejor dicho, con unas calificaciones muy estrictas. Pero ahora en el nuevo pacto sí podemos entrar. Es fácil entrar. No hay un protocolo enorme, ritual, calendario, no hay que entrar y hacer todo el ritual y luego pasar un velo, luego pasar el otro. No, hermano, porque Cristo ya cumplió todo eso. O sea, Él nos dio vía abierta, disponible, para que todos los creyentes podamos entrar al lugar santísimo en cualquier fecha, en cualquier hora. Por eso los cristianos bíblicos no tenemos una Semana Santa ni alguna especie de festividad mayor, porque entendemos que todas las fechas del año tenemos plena confianza para entrar. No hay una hora, como dicen algunas sectas o algunas congregaciones, es que toca en la madrugada a las 3 de la mañana porque esa es la hora de la guerra espiritual. No, eso es falso. Cualquier momento del día tenemos plena confianza para entrar. ¿Qué es lo que no entiende esta gente? Es un santuario, es un lugar santo al que tenemos acceso en cualquier momento. Y dése cuenta, sigamos escarbando en esto. Nos está diciendo que cualquier fecha, que cualquier hora, que cualquiera de nosotros. Pero nos está diciendo otra cosa. Y es que no está hablando de un santuario terrenal. También eso lo vimos hace poco. En el nuevo pacto no hay un sitio especial. No hay que tener una brújula o un GPS que nos apunte a Jerusalén para que oremos hacia allá. No, tampoco es necesario eso bajo el nuevo pacto. Ya no hay santuario terrenal. Mejor todavía, hay un santuario celestial. Y a ese santuario celestial podemos entrar. Si alcanza a verlo, hermano, véalo, maravíllese de eso. Dese cuenta que sí está hablando del cielo. Casualmente lo leímos en la escuela ahorita. Hebreos 9:24 dice: no entró Cristo en los lugares santos hechos con manos, el tabernáculo, el templo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. El cielo mismo. Cuando dice que nos da libertad para entrar, ¿de qué está hablando entonces? Del cielo. Cuando habla de velo, ¿de qué está hablando? Del velo del lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo bajo el Nuevo Testamento? ¿Qué vimos hace poco? El cielo mismo, donde está Cristo a la diestra del Padre. O sea, es como si Cristo fuera esas personas que colaboran en las carreteras del tránsito y de repente hay un desvío en el camino o alguna vía mejor. Bueno, esta persona hace señas, busca la forma de hacer ver al conductor: es por acá, vaya por acá. Cristo hace eso para nosotros, o mejor dicho, el apóstol se ubica así y nos indica: hermanos, es por acá, tienen entrada aquí, sigan por acá, es Cristo. Esa es la dirección correcta. Es un camino nuevo y mejor. Y algo muy bonito que no puede perder de vista. Lea el 19. Esto es típico del apóstol en la carta. Dice: hermanos, teniendo libertad, ¿sí? Ahora mire 20, dice: Él nos consagró, versículo 22, acerquémonos. O sea, Él se está incluyendo. Es plural.
él también es beneficiado de esta invitación. Hermanos, ustedes que están a punto de desviarse hacia la vía judaizante, hacia el judaísmo, hacia la secta adventista, o están a punto de desviarse tras a la mundanalidad o alguna religión falsa, cuidado, es por acá. Es por acá, tenemos vía libre, esta carretera está recién pavimentada, nueva, buena, vamos por este camino. ¿Sí? Y otra cosa que debemos extraer de este texto, que hemos dicho en pocas palabras, que Cristo ganó para nosotros libertad. ¿Y qué significa libertad? Podemos presentarnos a Dios a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier lugar, ¿sí? De manera fácil, todos ustedes, hasta los niños. Pero aquí también se implica otra cosa. Toda cercanía que alguien tenga a Dios depende de Cristo. Dice, teniendo libertad para entrar por la sangre de Jesús. Cada vez, hermano, esto es una frase que he escuchado distintos autores. Varios autores lo han dicho en distintas formas, pero van a lo mismo. Bueno, no quiero usar tecnicismos, pero voy a expresarlo así. Muchas veces en nuestro día a día vivimos el cristianismo como si se tratara de nosotros, de nuestras fuerzas, de lo que yo hago, yo quiero, yo digo, yo permito, yo acepto, yo reconozco, yo. Pero cuando estamos orando de rodillas, el creyente piadoso, cuando ora, no se trata de yo. Uno en oración se da cuenta de si es la voluntad del Señor, si el Señor así lo quiere, si el Señor nos concede, si le place. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Que nosotros podemos entrar en oración a la presencia de Dios en cualquier momento de nuestra vida, pero que cuando estamos allá no ingresamos por nuestra propia justicia. No ingresamos por nuestra propia justicia. Por eso también lo vimos en la escuela, ese creyente que ha luchado con el pecado, que ha fallado ante el Señor, en vez de mortificarse y arruinarse a sí mismo y desviarse porque ya no es digno, más bien póstrese ante aquel que lo puede recibir, porque es más, aunque usted se sintiera digno, tampoco sería bienvenido. Aunque fuéramos justos, no podríamos entrar, porque la única manera de entrar es por la sangre de Jesús. ¿Lo entiende? O sea, si usted está bien en su conciencia, usted dice, yo estoy en paz con el Señor por su gracia, usted puede entrar por la sangre de Jesús. Ese creyente que ha fallado y se siente mal en su conciencia, usted puede entrar por la sangre de Jesús. O sea, hay bienvenida ante la presencia de Dios por la sangre de Cristo. No dependió de nuestra justicia, es que yo no he sido buen cristiano últimamente. Arrepiéntase, pero puede venir a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Cristo lo logró. Que quede claro esto, no hay más velo, no hay velo. El velo representaba la imposibilidad de acceso. 9:8, acuérdense, dense cuenta que esta sección es la conclusión de todo lo visto. 9:8 dice, dando a entender el Espíritu Santo esto, que aún no estaba descubierto el camino para el lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. ¿Se acuerdan que vimos eso? Mientras hubiera un templo en Jerusalén, mientras hubiera sacerdotes arónicos, mientras hubiera fiestas judías, mientras hubiera Shabbat y tabernáculo, no podíamos entrar. Pero ya no hay eso. Cristo mismo lo quitó. El camino ya fue revelado y dice, es Jesucristo. Él es el camino vivo y nuevo. Ya no existe más esa barrera, gracias a la sangre de Jesucristo. Sigamos, versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, por el velo, esto es,
por su carne. Sangre y carne. ¿Qué es eso? Humanidad real de Cristo. Sí se hizo hombre. Y si sigue siendo el camino, y sigue siendo el camino la carne y la sangre de Jesús, significa que a la diestra del Padre está un hombre. Glorificado, por supuesto, pero es un hombre, dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si no fuera un hombre, nosotros los seres humanos, hombres, no podríamos tener acceso. Los judíos de antaño, cuando por fin llegaba la oportunidad de que uno de ellos entrara allá a la presencia de Dios, se quedaban afuera casi que orando, intercediendo y llorando, gimiendo por ese que entró, que ojalá no se muera, ojalá salga. Si ese señor sale bien, quiere decir que Dios aceptó la ofrenda. Ellos aguardaban porque el sumo sacerdote saliera al lugar santísimo con vida. Mire un ejemplo, Lucas 2:21, puede leerlo en su momento, Lucas 2:21. Esperaban como nerviosos, ansiosos que el hombre saliera y volviera con ellos. Nosotros, bajo el nuevo pacto, no tenemos que esperar a que nuestro sumo sacerdote salga. Es más, nuestro sumo sacerdote entró al lugar santísimo y se quedó allá, hermano, se sentó. El de ellos tenía que salir porque la tarde tenía que volver a hacer otro sacrificio. Mañana tocaba hacer otro. Pero como el Señor Jesús terminó, se quedó adentro, hermano, y se sentó. Eso también ya lo vimos. No vuelve todavía. Nosotros lo estamos esperando, pero no hay como llorando de que ojalá Dios reciba su sacrificio. No, Él lo recibió. Ahora estamos esperando que salga del lugar santísimo, que venga, pero es para otra cosa, hermano. Va a volver, va a salir del lugar santísimo, va a venir otra vez, pero ya no en un sentido de pecado. Eso también ya lo vimos en Hebreos 9:28. Él está sentado a la derecha de la majestad y ahora, mientras vuelve, acuérdense que Él entró como un pionero, como el ancla que entra hasta detrás del velo, también eso lo vimos, ¿se acuerdan? Quiere decir que Él entra y se está demorando, si me permite la expresión, es con un propósito. Pedro nos dice que es porque Él es paciente esperando a que los escogidos se arrepientan. Pero aquí Pablo nos está insinuando es que Él está demorándose, si me permite otra vez la expresión, es porque nos está llamando a venir. Él está ya dentro del lugar santísimo y quiere que los demás vengan al lugar santísimo. Vengan, yo los espero acá. Y así como Esther cuando entró, así toda sucia y demacrada por el ayuno, y extiende la mano para que el rey extienda el báculo, nosotros entramos sin necesidad de ayunos ni estar demacrados. Podemos entrar y Él nos extiende el báculo al lugar santísimo. Él está sentado allá, hermano, a la diestra del Padre, para que nosotros vayamos allá, a la diestra del Padre. ¿Se da cuenta de eso? Su sacrificio perfecto y eficaz en cuerpo y sangre fue el medio idóneo para que el pueblo escogido pudiera venir libremente a la presencia de Dios. Por eso Él es el camino hacia Dios. Eso también ya lo vimos. ¿Se acuerdan que dijimos cuando Cristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida? Cuando dijo el camino, Él estaba pensando en esto, en el tabernáculo, en el templo. Él es ese camino. El camino a Dios. Romanos 5:2. Dice: por nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Cristo es el camino. ¿Y cómo cruza uno ese camino si no es por fe? ¿Fe en quién?
en Cristo, en Jesús como Señor y Cristo. Él es el camino, es una persona inmortal, es un camino vivo, nuevo, consagrado para nosotros, que traspasa el velo. ¿Sí? Dos detalles que quiero que usted se dé cuenta. Está diciendo que ese camino es nuevo. ¿De qué habló antesito? ¿Cuál fue el tema que hemos estado viendo estos meses? El nuevo pacto. O sea, ese camino es nuevo, como nuevo es el pacto. Es tan nuevo como el Nuevo Testamento. Porque ese camino no estaba revelado, como vimos en 9, en el Antiguo Testamento. Otra cosa, mire Hechos 9:2 y 19:23. ¿Cómo se le decía el cristianismo en sus primeros días? ¿Cómo se le llamaba al cristianismo como religión? Se le decía el camino. Muy interesante, ¿no? Luego se los llamó cristianos, pero inicialmente se les decía el camino, porque los cristianos hablaban de eso, de que había un camino nuevo y vivo, que era Cristo. Versículo 21, volvamos a Hebreos, dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Quiere decir, hermano, que el velo antiguo era una sombra, un tipo de Cristo. Cito al doctor Pastor Moller, abro comillas: no venimos a Dios cruzando una cortina física en un tabernáculo terrenal, sino a través de la carne de Cristo desgarrada por nosotros para que podamos entrar, tener acceso a Dios. Cierro comillas. Muy claro. El velo tuvo que ser rasgado, así como hicimos con el pan en la cena, el cuerpo de Cristo también. Ese velo era la naturaleza humana representada de Cristo. Ahora, este gran sumo sacerdote reina y lidera sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? También lo hemos visto. Qué impresionante cómo se conectan todos los temas, hasta los de la serie de la confesión recientemente. ¿Cuál es la casa de Dios, hermano? No queda en Jerusalén. No. La casa de Dios menos en el Vaticano. Hebreos 3:6. Él mismo lo había dicho antes. Dice: Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos hasta el fin esta esperanza. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. Por eso es que él en esta porción va luego a decir: no dejando de congregarnos, porque esta casa somos nosotros. No es que yo no necesito la iglesia porque yo soy la casa de Dios, no. Somos nosotros, en plural. Cristo es rey sacerdote de la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Él ministra sobre aquellos que compró, aquellos que conforman el templo celestial del nuevo pacto. ¿Cuál era ese templo? La iglesia. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la casa de Dios. Así que si en el cielo hay un santuario terrenal o celestial, el santuario terrenal es la iglesia. No como estructura, sino como congregación de redimidos, reunidos en el nombre de Cristo para la práctica de los sacramentos, la disciplina eclesiástica y la predicación del Evangelio. ¿Qué vimos en el primer punto entonces? Vimos que el Señor Jesús es el camino. El velo fue rasgado como su naturaleza humana tuvo que ser rasgada.
Ahora en los cielos Él, como Dios hombre glorificado, está allí, ¿sí? Y nos invita a venir a todos en cualquier momento, en cualquier fecha y hora, ¿sí? Sin algún tipo de lugar especial. Todo por la sangre de Cristo, no porque usted sea mejor cristiano o usted es más buena persona, usted me cae mejor. No, es por la sangre de Jesús y punto. Vamos al segundo punto. La aptitud para cruzar. Verso 22. Y aquí comienzan la exhortación como tal. Del 19 al 21, bueno, es parte de la exhortación, pero introduce la exhortación. Porque la exhortación, ¿qué es? Es como un verbo, como una orden, como aquello que debemos hacer, animarnos para hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Toda esa introducción, ¿para qué? Para decirnos 22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, dése cuenta la lógica que tiene. Cristo nos dio acceso con su sangre, Él es el camino, ¿sí? Ahora es nuestro sacerdote, entonces acerquémonos, ¿sí? Ese es a lo que Él quería ir, acerquémonos. Pero ahora que vamos a caminar ese camino, a cruzar ese camino, traspasarlo, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? O sea, vamos a tomarnos tan a pecho de que dice en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, que vamos a acercarnos a nuestra manera. ¿Sí? Yo le voy a hablar a Dios como un amigo, bueno, no voy a decir palabras populares, coloquiales. No está hablando de eso, cosa que también ya hemos hablado en la serie. No está hablando de andar de manera confianzuda, está hablando de manera confiada, como un hijo que honra a su padre profundamente. ¿Qué es lo principal que se requiere para caminar ese camino, hermano? Para llegar a Dios, para que tengamos, por ejemplo, una oración bien recibida. Tener un corazón correcto. Un corazón correcto delante de Dios. Pero también va a decirnos otra cosa. También un corazón correcto delante de los hombres. Esta generación consumista, humanista, egocéntrica, se tranquiliza con que lo importante es que ellos estén bien con Dios. O sea, a mí me interesa estar bien con Dios y ya con los hombres no me importa. O sea, si tengo un problema con un hermano, con una hermana, o sea, pues de malas, porque tengo acceso ante el Padre, o sea, arrepiéntase. Esa es la mentalidad de un inconverso. Realmente, si tenemos paz para con Dios, también hay paz para con los hombres y más con nuestra iglesia local. El mismo autor nos dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿Y de qué va a tratar la tercera exhortación? Considerémonos los unos a los otros. O sea, es absurdo, incongruente, incoherente que alguien pretenda estar acercándose de la presencia de Dios o estar en comunión con Dios y no considera a los hermanos. Es un mentiroso, sencillamente. Nuestro rey sacerdote yace victorioso en los cielos. Nos dio vía libre para acercarnos a Dios. Entonces, nosotros tendemos a los extremos. Como me puedo acercar a cualquier hora y en cualquier momento, pues no oro. Porque no hay una obligación, o sea, nosotros nos movemos por obligaciones. Si hay una fecha y una hora, entonces ahí sí vamos a orar. No, hermano. ¿Cómo podríamos permanecer indiferentes para ir a su presencia? Dice el apóstol: acerquémonos. Acerquémonos a Dios. Efesios 3:12 dice: en Cristo Jesús tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, a mí cada vez me impresiona la conexión que tiene Hebreos con todas las cartas de Pablo. Todo esto son más argumentos a favor de la autoría paulina. Bueno, eso es un paréntesis. Acerquémonos. Vengamos con un corazón entero, sincero,
verdadero, creyente, puro, sin vacilar. Vengamos llenos de la certeza que produce la fe salvadora, la plena seguridad de la fe, llenos de fe. Esto también ya lo había hablado, Hebreos 6:11. Dice: deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Vuelve a hablar de la misma, plena certidumbre de la esperanza. Hay un detalle muy interesante en esta parte, no la ignore. Dese cuenta de algo, versículo 22. Corazón sincero, con fe. Luego habla de purificados los corazones de mala conciencia. Esas cosas todos estamos de acuerdo que tienen que ver con el alma, ¿cierto? Lo espiritual. Pero luego dice: y lavados los cuerpos. Eso es muy interesante. Eso significa que en el cristianismo bíblico no solo importa el espíritu, también el cuerpo, hermano. El cuerpo también importa en la comunión con Dios. Purificados en nuestro ser interior, en nuestras conciencias, por la sangre del Cordero. Lavados externamente también incluso por la obra del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, a propósito, en el capítulo 6 de Hebreos, cuando vimos en su momento, vimos alguna insinuación que hay sobre los sacramentos para ser parte de la iglesia. Aquí parece que él vuelve a hacer lo mismo. Él dice: acerquémonos, habla de la fe, de la profesión de fe. Ese concepto de profesión de fe, dice la 2015, retengamos firme la confesión. Los eruditos comentan que es una probable referencia a la confesión de fe que hacían los discípulos cuando eran bautizados. Acuérdense, cuando una persona era bautizada, recitaba unas palabras, variaban dependiendo de cuál iglesia local era, hasta que con el paso del tiempo, las palabras cuáles fueron: el credo apostólico. Obviamente para la época de Hebreos no estaba el credo todavía, pero había una confesión de fe, había una profesión. Por ejemplo, Jesús es el Señor. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando hacía la confesión, bajaba las aguas. O sea, él está prácticamente recordándole a los hebreos: ustedes han recibido la fe salvadora, han sido purificados por la sangre de Cristo, pero también fueron lavados en sus cuerpos a través del bautismo, de lo que representa el bautismo. ¿Qué representa el bautismo? La regeneración interior y el arrepentimiento genuino que se demuestra exteriormente. ¿Sí? También Pablo habla de eso en Tito 3:5. Anote ese pasaje. De hecho, Pablo también en Hechos 22:16 habló que el bautismo lava los pecados. Usó el mismo término que está usándose acá en Hebreos, de lavar. Por eso hay una conexión con el tema del bautismo acá. Entonces, dése cuenta, otro detalle muy interesante: fuimos purificados una vez, recibimos la fe salvadora una vez, pero fuimos lavados en el cuerpo también una vez, no como los sacerdotes de antes que tenían que lavarse cada vez que entraban al lugar santísimo. Nosotros fuimos lavados una vez. ¿Qué significa eso? El bautismo es uno solo. No hay repeticiones de bautismo. El rebautizo es herejía. Bueno, bien, sigamos adelante. Versículo 23. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa.
Esa es la segunda exhortación. ¿Cuál fue la primera? Acerquémonos. Y ojo, cuidado con la manera como nos acercamos. Esto y esto. Y luego dice, segundo, mantengamos firme. Mantengamos firme. Esa es la segunda exhortación. Podemos venir a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo y la fe dada por el Padre. Todo eso nos hizo aptos para entrar. Justamente el bautismo simboliza esa actitud. Así que, hermanos, teniendo tan enormes privilegios, ya no hay que trastabillar de la fe, como titubear, vacilar. Al contrario, vale la pena estar firmes en esta fe, perseverar en nuestra profesión de fe, ¿sí? La profesión de nuestra esperanza hasta el fin, sin fluctuar, ¿sí? Como las olas del mar, o por allá una vez, otra vez por allá, sin fluctuar. Los hebreos estaban fluctuando, ya estaban ausentándose de los cultos, estaban reconsiderando su fe en Jesucristo, estaban pensando volver con el judaísmo, estaban fluctuando. Entonces dice, manténgase firme, teniendo en cuenta todo lo que es Cristo, manténgase firme en esta profesión de fe que ustedes hicieron cuando se bautizaron. Dios, el que hizo las promesas, es fiel, es digno de confianza. 1 Corintios 1:9. Ahora, hermano, esta profesión de fe, ese bautizo que usted y yo una vez practicamos en obediencia, demostrando fe genuina, no es un acto meramente individual, como si la invitación fuera a cada uno, preocúpese por sí mismo. No debemos preocuparnos exclusivamente por nuestra propia condición espiritual. El apóstol hace ver algo muy importante. Tercera exhortación, dice, considerémonos los unos a los otros. Es decir, este camino vivo y único que estamos cruzando se cruza con un corazón correcto, ¿sí? Habiendo sido bautizados, habiendo sido firmes en la confesión de fe que hicimos, pero también junto a mis hermanos. Es un camino que se cruza con la debida atención de los demás creyentes, porque no lo cruzamos solos. Considerémonos los unos a los otros, acerquémonos, acerquémonos, ya me acerqué yo y los demás, no sé, a mí no me importa, a mí me importa que me acerqué yo. No, acerquémonos, mantengámonos firmes, pero considerémonos los unos a los otros. ¿Dónde están los hermanos? ¿Sí? Considerémonos, tengámonos en cuenta unos a otros. ¿Eso qué significa? Una sana preocupación, no solo por mi piedad personal, la de mi familia, mi núcleo, sino también la de mis hermanos. Cito a Vicky, abro comillas. Existe una relación orgánica entre la obra de Cristo, la salvación individual y la existencia de un cuerpo, la iglesia. Cierro comillas. Eso es, hermano, es inseparable. Yo tengo una buena relación con Dios, ¿bien? Yo tengo mejor dicho, estoy convencido en mi salvación, ¿está bien? Pero yo con iglesias, eso de hermanos, como que no, o sea, mal. Una profesión de fe falsa. La fe cristiana no es así, hermano. La obra de Cristo fue hecha por un pueblo. Si yo soy salvo, soy parte de un pueblo. Y si me acerco a Dios, me acerco considerando a mi pueblo, mi familia, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, recordamos la obra de nuestro Señor, lo que Él hizo en la cruz para que se convirtiera en ese camino, pero también nos recuerda el apóstol nuestros deberes como miembros de su pueblo. ¿Qué incluye? Animarnos. Considerémonos, o sea, preocupémonos, pero luego dice, para provocarnos al amor. Esta versión es un poco más literal, por eso la hemos preferido en la iglesia local. El término griego usado se refiere a provocar a alguien. La Reina Valera 60 dice estimular, muy interesante también, pero provocar suena un poco más fuerte. Provoquémonos el amor, o sea, ¿cómo es eso? Uno habla de provocar siempre en mal sentido, ¿no? Y no me provoque, ¿sí? Como ira o de pronto hasta un golpe, algo así. Pero él está diciendo provoquémonos al amor y a las buenas obras.
algo también visto en Tito 3:8. Entonces, para terminar, les digo 3 aplicaciones, hermanos. Primera aplicación: ¿cómo nos provocamos al amor unos a otros? Bueno, motivando a otros con nuestro ejemplo. Yo provoco a un hermano a orar si él me ve orando. ¿Por qué nuestros niños, por ejemplo, pueden llegar a ser amantes de la lectura de la palabra? ¿Por qué? Por ejemplo, porque ven que sus papás están leyendo la palabra todos los días. Entonces nosotros provocamos en ellos eso. ¿Cómo provocamos el amor en los hermanos? Bueno, practiquemos nosotros lo que nosotros queremos que los demás practiquen. Buenas obras, ¿sí? Vea, ese hermano tiene una actitud tan bonita cuando llegamos, abraza, saluda, siempre está como pendiente. Me provoca como hacer lo mismo. Eso es provocarnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Nos motivamos con nuestro ejemplo. Cuando los demás nos ven disfrutando de los medios de gracia, esa hermana siempre llega temprano al culto y con sus niños adora al Señor. Los niños están ahí pues bien ubicaditos y cantan los himnos, en fin, tan bonito. Yo quiero que mis niños también sean así. Provocar a otros. Y ojo, no se provoca envidias ni celos, sino el amor y las buenas obras, la fraternidad, ¿sí? Y aquí había pasado, como vamos a estar viendo, por eso lo dejamos hasta acá, muchos hebreos habían descuidado congregarse. Entonces era evidente que estaban descuidando ese amor, ¿sí? El amor que los había caracterizado se estaba apagando. Segunda aplicación. El apóstol hace referencia a varios elementos del culto antiguo, acuérdense, ¿no? Lugar santísimo, velo, purificación, agua limpia. Bueno, todas esas cosas que menciona eran parte del antiguo pacto. Pero con esto, con mencionarlo de nuevo, demuestra que todas esas prácticas ya fueron cumplidas por Cristo a favor de nosotros. Y ahora que tenemos a un sumo sacerdote tan grande, merece toda nuestra perseverancia, merece toda nuestra osadía. Vale la pena morir por Él, vale la pena mantenerse firme hasta el fin por Él, vale la pena perderlo todo por Él. ¿Por quién es Él? Él nos compró este acceso. Lo mínimo que podemos hacer nosotros, que nos asista a nosotros, es entregarnos por completo, sinceramente. Tercera y última. En esta porción encontramos la tríada paulina. ¿Qué es eso? Fe, esperanza y amor. Otra señal más de las huellas de Pablo. Versículo 22, fe. Versículo 23, esperanza. Versículo 24, amor. Fe, esperanza y amor. Pero ¿cuál es el más grande de los tres? El amor. ¿Cómo caracteriza a Cristo el autor? Le dijo a Cristo: camino, velo y sumo sacerdote. ¿Y cuáles son las 3 exhortaciones? Acerquémonos, mantengamos firme y considerémonos unos a otros. Triple exhortación, triple la triada y triple caracterización de Cristo: camino, velo, sumo sacerdote. En fin, hermanos, dense cuenta todo este estilo que tiene tan elegante, tan hermoso. Todas estas cosas son elementos indispensables de una fe auténtica. Amén. Acerquémonos confiadamente, ¿sí? Mantengamos firme esta profesión y considerémonos a todos. Oremos.